Bueno, hola a todos, bienvenidos a todos, especialmente a Gabriel, muchas gracias por tu participación en DH Talks, gracias Pame por acercar la propuesta y por hacernos el contacto con Gabriel. Eh, bueno, mi idea es contarles un poquito brevemente quiénes somos, qué hacemos desde Orem Shech y después ya le doy la palabra a Pame y a Gabriel para que comiencen con la exposición. Bueno, Dorem Shech es el grupo joven de Cuja, que es el nombre con el que funciona el Keren Ayesot en Argentina. Le damos también la bienvenida a la gente de Uruguay, de Chile, de Colombia, que hay también conectados, de grupos de Orem Shech de otros países. Así que gracias también por sumarse para la actividad y también sé que han convocado porque hay muchos inscriptos de otros países también. Lo que hacemos es recaudar fondos para proyectos que tienen que ver con Israel y con la relación de Israel con otros países, en este caso de Latinoamérica. Trabajamos con proyectos que tienen que ver con niños, con adolescentes, con ancianos, con sobrevivientes de la Shoah, también con el proyecto de Alía. Hace poquito terminamos de trabajar para el proyecto de Amigur, que por todo el contexto del COVID empezamos, Amigur es un proyecto que asiste a gente con vivienda, con esto del coronavirus también se los empezó a asistir con atención médica, con comida, con voluntarios para atender todas sus necesidades. Así que terminamos eso ya cumpliendo el objetivo, gracias a todos, porque veo que muchos de los conectados es gente que colaboró con este proyecto también para alcanzar el objetivo y ahora empezamos a trabajar un poquito más fuerte con el proyecto de Aliá, que bueno, como saben, la situación no solo de la Argentina, sino de varios países, siempre hay gente que quiere hacer Aliá, todos tenemos amigos, familia que viven en Israel. Esta situación en particular que estamos viviendo hace que el número de interesados en hacer Aliá crezca un poquito más, entonces, nada, empezamos a trabajar más para este proyecto. A cada persona que hace Aliá se le asiste con un montón de cosas, pasaje, absorción, se los ayuda para que puedan conseguir un empleo, para que puedan estudiar. El 80% de esa ayuda que reciben lo pone el Estado de Israel y para ese otro 20% trabajamos nosotros. Así que a todos los que quieran sumarse para colaborar con esto, les vamos a dejar ahí algunos links para que puedan ayudar. Así que bueno, gracias Gabriel de nuevo, sobre todo por compartir todo lo que sabes sobre el tema que nos reúne acá y también por estar despierto tan tarde en un horario que también para nosotros es cómodo, pero para vos un poquito más incómodo. Así que bueno, muchas gracias. Pame, te voy a dejar a vos para que lo presentes. Gracias, Pau. Bueno, me toca presentar a nuestro expositor. Gabriel es presidente del Instituto Diplomático, es miembro del Consejo de Samkai Global Strategy, es embajador de innovación de Gold Ventures Investment, es exdirector general de la Cámara de Comercio Israel-América Latina, es autor de los libros El emprendedor orientado al cliente y El puesto de tus sueños, y es mentor y facilitador en negocios internacionales, tiene 25 años de experiencia en distintos territorios e industrias, y por último, él es ingeniero industrial diplomado en alta gerencia. Así que bueno, nuevamente gracias Gabriel, es una persona más que autorizada para hablar de todos los temas que vamos a tratar hoy, por la experiencia que tiene. Contarles un poquito cuál va a ser la dinámica de la charla. Vamos a arrancar con una introducción general que va a hacer Gabriel, de aproximadamente unos 20 minutos. Después de eso vamos a pasar a una dinámica de preguntas y respuestas para hacerlo un poco interactivo. Para preparar estas preguntas nos basamos en las inquietudes y comentarios que ustedes nos fueron haciendo llegar por medio del formulario de inscripción. Y también entendemos que van a surgir preguntas en el transcurso de la charla, así que les pedimos que para las preguntas usen el chat que tiene habilitado Meet. La idea es que nos mantengamos todos en silencio durante la charla para permitir un mejor desarrollo del evento, así que se puede usar el chat para cualquier cosa y eventualmente podemos habilitar algún micrófono. Así que bueno, habiendo dicho esto y sin darle más tiempo a Gabriel, te doy la palabra a Gabriel para que puedas empezar. Gracias. Hay un sonido en fondo, no sé si ustedes escuchan. Creo que se escucha bien. Yo escucho bien. Okay. Muy buenas tardes en Argentina y los demás amigos. Es un placer para mí estar con ustedes hoy, Dorem Shech, Cuja, etcétera, todos los amigos en Argentina y el resto del continente.
Quiero comenzar con las preguntas que me han hecho en los últimos días. Veo que la gran mayoría de ellas están dirigidas a cómo se hacen negocios en Israel y si vale la pena hacer aliyá y cuáles son las condiciones, etc. Entonces, todos los temas relacionados a la aliyá, yo creo que las personas, las damas de Kuha y Keren Hayesod son las personas más adecuadas de responder en todos los vertientes, tienen todo el conocimiento mejor que nosotros. El pequeño granito de arena que yo puedo aportar es relacionado a la parte de negocios. Entonces, cuando estamos hablando de negocios, tenemos que dividirlo primero en dos direcciones principales. Uno es la exportación desde su país de origen hacia Israel como el país de destino, y el segundo es la importación desde Israel. En cada uno de esos dos existe la opción de hacer servicios o productos. Productos se refiere regularmente a un aparato, una maquinaria, fruta vegetal o algo tangible que pasa por las aduanas, por los puertos. Los servicios no pasan por los puertos. Hoy la gran mayoría de lo que es venta de servicios es a través de la nube. Puede ser venta de software, puede ser servicio de hospedaje, etcétera. Y en lo que es servicios también incluimos todo lo que es conocimientos, venta de know-how, transferencia de conocimiento, ¿qué más? Todos los proyectos que son de fintech, el famoso BPO, Business Processing Outsourcing, etcétera. Entonces voy poco a poco explicando cada una de esas posibilidades y lo que hacemos, pero lo que yo quiero es que traten de salir del cajón que existe exportación e importación. Esas son las dos únicas opciones. Hay muchas opciones más en la cual voy a poner hoy en relieve en esta conversación. Pero vamos a comenzar por lo básico. ¿Qué importar a Israel? ¿O qué se puede exportar desde la Argentina y los países de la región hacia Israel? Lo más fácil o lo más obvio son productos básicos del agro. Pero regularmente los productos del agro sufren de una alta tasa de competencia de otros países, de mano de obra más económica y de posibilidad de llevar el producto a Israel en una forma más fácil que desde sus países. Para darle un ejemplo, el país que exporta más café al mundo hoy no está en el continente, ni está en África. Es Vietnam. Aunque la calidad del café vietnamita no es tan buena todavía, estimamos que con el tiempo, en pocos años, ellos pueden ganar la competencia. Lo que ellos tienen es un personal bastante bien calificado a precios mucho más competitivos que los precios que tenemos en el continente americano. Al igual como café, azúcar, cacao, regularmente estamos viendo las economías de América Latina como lo que llamamos economía de postre. Todo lo que nos lleva a la mesa del postre, como café, cacao, azúcar, son los productos básicos más baratos y que dejan menos margen de beneficio al vendedor. Entonces, cuando estamos hablando de venta de productos, siempre traten de pensar en cómo aumentar el valor agregado argentino o uruguayo en el producto. ¿A qué me refiero? Si yo quiero vender, por ejemplo, quinoa a Israel, quinoa llega de países relativamente baratos como Bolivia y Perú, y llega a granel como la mercancía de cualquier otro país. El precio en el mercado israelí es alto en comparación con lo que se vende en América Latina, pero todavía es bajo, porque la mayoría de los beneficios los gana el importador local, porque se considera como un producto de alto valor, valor más alto que, por ejemplo, la soja o el arroz. Si tomamos la misma quinoa en su país de origen y la procesamos un poquito y le vendemos como
quinoa orgánica o con un producto industrializado, podemos sacar quizás 10 productos del quinoa: puré, helado, resecado, energy bars y muchísimas opciones más. Cada una de estas opciones requiere un proceso industrializado simple que aumenta el valor agregado y deja más dinero en sus países de origen. Otro ejemplo: hace muchos años se hizo un proyecto con madres solteras en la frontera dominico-haitiana. Son 300 mujeres muy, muy pobres, cada una con una pequeña finquita con bananos. Y regularmente a la mitad de la temporada, cuando no tienen dinero para caerse muertas, llegará siempre un intermediario al pueblo y compraba toda la mercancía en la finca. Pagaba ahí mismo, y cuando llegaba la cosecha, él era el dueño de la mercancía y pedía a las personas, a las mujeres que lo cosechaban y le entregaban. Luego él lo vendía a la dole y a la banana chiquita, ganaba la mayoría de los ingresos él y dejaba otra vez las personas en su miseria. Cuando tomamos el proyecto, lo primero que hicimos es que convertimos estas mujeres en una cooperativa y comenzamos a negociar directamente con la dole, aumentando de una vez el margen de beneficio. Luego comenzamos con un proceso de industrialización y limpieza de la tierra del resto de los insecticidas y fertilizantes. Durante 2 años de trabajo sin insecticida, logramos de conseguir que los productos serán reconocidos por la Unión Europea, no como orgánicos, pero con una marca que la creamos, Green Banana, que daba a la gente la impresión que es orgánico, aunque no es. Ya el precio subió aún más. Con las bananas que quedaba, comenzamos a procesar, le hicimos lonjas resecadas en flakes, en harina, en diferentes formatos. Inclusive se vendía a los ingenios de azúcar las cáscaras. O sea que el total ingreso del producto tan básico como la banana se quintuplicó, yo creo, dentro de 2 años del proyecto, solamente por el hecho de utilizar mecanismos más sofisticados que la simple cosecha. Yo sé que esa no es la situación de Argentina, pero esa puede ser la situación de cada uno de ustedes. En lugar de vender o intentar de vender a Israel, por ejemplo, manzanas argentinas que son muy buenas, a propósito, cuando ustedes lleguen al Ministerio de Agricultura acá, van a encontrar que cada kilo de manzana está grabado con un arancel adicional de 4,5 shekels, o sea, como $1.30, solamente para proteger la producción local de manzanas. O sea que es prácticamente imposible de vender acá en Israel y competir contra Estados Unidos, por ejemplo, que goza de un estado de libre comercio, de tratado de libre comercio con Israel. Entonces, en lugar de vender manzanas, ¿por qué no vender las máquinas de empaque de guineos, de manzanas que existen en Argentina? Argentina es productor de maquinaria industrializada. Las máquinas dejan un margen de beneficio mucho más elevado y no requiere esa competencia tan grande que ustedes se enfrentan cuando llegan a los mercados. Eso es lo que me refiero a lo que es venta, exportación de productos básicos. Luego existe la parte de la importación desde Israel de productos terminados. Para ser un exportador, ustedes tienen, un importador, ustedes tienen que ir haciendo el estudio muy minucioso de las necesidades del mercado argentino o el mercado correspondiente. Me refiero a ese que ustedes tienen que tratar de tocar los dolores de la industria o la sociedad argentina. Cuando hablo de dolores, yo quiero explicarle algo. Cada uno de nosotros, cada ser humano en el mundo, tenemos 2 botones de activación. La vanidad, de un lado, y el miedo, el temor. Tenemos un primer ministro que ustedes conocen, que siempre está presionando el botón del temor.
cada vez hay una amenaza adicional que está por asesinarnos, para matarnos, etc. Son los sirios, son los libaneses, son los Hezbollah, son la gente de la Franja de Gaza y ahora el COVID, etc. Pero esa situación, esa forma de presionar el botón de alarma todo el tiempo funciona solamente en ciertos casos. Si ustedes están vendiendo un producto que está tocando el botón de dolor, de alarma, de miedo, quizás ustedes pueden vender servicios como para la industria de fintech, de tecnología financiera, ciberseguridad, etcétera. Si ustedes están por vender productos a la industria, tienen que pensar más en la parte de vanidad. Vanidad no me refiero solamente a lo que es comúnmente llamado como vanidad, sino más a lo que es el deseo de enriquecerse económicamente o por otra forma. Un capital político es también un beneficio que estoy ganando a través de eso. Entonces, si ustedes hacen el estudio internamente de sus situaciones en sus países, en sus comunidades, ¿qué es lo que más hace falta? Hoy, como los mercados están tan abiertos, es muy fácil de ir acercando a lo que es la Internet y ver situaciones o soluciones que estamos aplicando acá o en otros países. Por ejemplo, en la banca, por ejemplo, en la industria, por ejemplo, el uso de dispositivos de Internet de las cosas, etcétera. Y ver si existe algún tipo de interés en el mercado local para ese tipo de producto o servicio. Una vez ustedes detectan la necesidad, es mi placer de ayudarle con ese asunto y ayudarle en... perdón, que me está entrando otras cositas acá. Me van a excusar, ¿sí? Por favor. Me está entrando llamadas desde Perú, el agregado militar del Perú me está llamando, pero va a tener que esperar. Voy a, mientras tanto, mutear también el sitio de acá. Ok. Otra vez creo que hay uno de los teléfonos que nos está entrando un sonido. Ok. Entonces yo creo que si ustedes quieren pensar en la posibilidad de trabajar con lo que tenemos en Israel o países de la región y duplicar el modelo hacia sus respectivos países, ese puede ser un excelente punto de entrada en el momento de comenzar a pensar en exportación hacia Israel. También le exhorto a pensar en servicios y no solamente en productos, y la razón de eso es muy sencilla. Los países de América Latina son muy fiscalistas, y al ser fiscalistas, el interés principal de ellos es en lo que es cobrar impuestos, derechos aduanales. ¿Por qué? Porque es el más fácil que existe en el mercado. Pero si queremos tener en nuestros mercados algún tipo de solución realmente que vale la pena, hay que pensar en lo que es exportación de servicio. El servicio no pasa por aduana. Por lo regular, algunos de los países ni siquiera saben cómo cobrar los impuestos relacionados, y la mejor forma de hacerlo es... la mejor forma que los gobiernos tienen para fiscalizar es a través de lo llamado retención de impuestos en el puesto de origen, lo que se llama withholding taxes. Es cuanto de la primera parte de mi intervención. Estoy ahora abierto a las preguntas de ustedes. Gracias, Gabriel. Totalmente, gracias. Bueno, entonces arrancamos con algunas preguntas que tenemos con relación a lo que estabas contándonos antes del proyecto de los productos derivados de las bananas y de cosas similares. En Argentina, por ejemplo, tenemos muchísimos productos típicos, lo que son alfajores, dulce de leche, etcétera. Cada país de la región tiene lo mismo, sus productos más característicos y que para nosotros son muy atractivos y nadie se podría resistir a todo esto. Ahora, mi duda es,
¿qué grado de apetito tiene el mercado israelí para recibir todo esto? O sea, si yo me pongo a exportar alfajores o alguno de estos productos, ¿va a haber que educar al consumidor israelí o hay, digamos, un grado de conocimiento tal que se facilitaría la entrada de todos estos productos? Que si bien hoy existen en Israel, no existen de manera masiva. O sea, uno puede encontrar dulce de leche, pero no en todas partes. Entonces, si yo quisiera masificar esto, ¿voy a tener que hacer un gran trabajo de educación del consumidor o hay como ya un buen, no sé, un buen sentimiento para recibir todo esto? Hay un mercado, pero el mercado es reducido y limitado y sí requiere un cierto grado de educación al consumidor. Le voy a dar un ejemplo. El ejemplo del quinoa no vino de la nada. Hace unos años yo trabajé con PROMPERÚ, que es el Instituto de Exportación peruano, y entendíamos que llegamos a un tope de la cantidad de quinoas que se puede vender al mercado israelí. Y comenzamos a intentar de vender productos de alto valor agregado. Mayormente intentamos de entrar al segmento llamado superfoods. Es un mercado que no es muy grande en su tamaño, pero su límite de pago, de compra, es bastante alta. O sea, quien está por comprar un superfood está de acuerdo de pagar un precio premium por él, sin importar muchas cosas relacionadas al producto, porque entiende que el producto lleva un valor agregado por encima de lo común. Ahora, el alfajor, dulce de leche son productos, el alfajor es un producto terminado, ¿sí? Hay que pensar si vale la pena enviar un producto con una vida útil relativamente corta. La vida en el anaquel del supermercado es corta relativamente. Quizás vale la pena llegar a un acuerdo con una panadería israelí o una fábrica israelí para producirlo localmente de productos que ustedes pueden suplir. De la misma forma, dulce de leche y productos típicos diferentes se puede vender no solamente a los consumidores finales, sino también a las industrias. Por ejemplo, las fábricas de helados, yo creo que van a encantar tener un helado de dulce de leche. Algunos de esos sí tienen, otros no. Las industrias que venden productos secundarios o elaborados de materia prima importada se consideran con un nivel mucho más elevado que el promedio y también están de acuerdo a comprar ese tipo de productos a unos precios superiores. Entonces, dicho porque ustedes tienen que pensar más allá de la venta del producto tal cual. Venta del producto en su formato más básico es relativamente más complejo porque también sufre de competencia. Muchas veces la competencia no es una competencia directa, sino es una competencia que compite sobre el mismo lo que llamamos no segmento de mercado, sino tajada del bolsillo, share of wallet en inglés. Y hay que tomarlo en cuenta. Si se puede, voy a ir un poquito más lejos. Vamos a pensar un poquito más en grande. Veo que Valeria está con su mate. Existe yerba mate en Israel. Lo compran, pero el producto es barato, ¿sí? Y el consumo es limitado, pero si ustedes pueden acercarse al Banco Interamericano de Desarrollo, el BID. El BID tiene hoy una serie de proyectos relacionados a lo que se llama superfood. Tomar productos básicos que ustedes usan por tradición regional, inclusive por generaciones, y convertirlo en unos productos elitistas. El Banco Interamericano de Desarrollo financió un proyecto de conversión de mate, o sea, de producir del mate una bebida energética.
En Brasil financiaron un proyecto de conversión de la guarana a una barra de energía. Y son productos que su valor, su precio de venta es muy superior a lo conocido en sus países para los productos básicos. Piensan más allá de lo que es el mercado. El mercado está engañando. El mercado siempre está tratando de jalarnos hacia el precio más bajo. Pero si vamos a la guerra de precios, siempre vamos a perder. Excelente, muy claro. Y acá te pregunto, en todo este tema, ¿qué papel cumple el kashrut? Porque desde acá tendemos a pensar que todo lo que va para Israel tiene que ser kasher, porque ahí todo lo que se comercializa es kasher, es como algo que siempre está presente y de hecho tuvimos varias preguntas. Entonces, ¿las cosas deberían tener una certificación de kashrut? ¿No lo ves tan necesario? ¿Qué pensás de este tema? En muchos productos, conseguir kashrut es muy complejo y de una vez les voy a decir que ni intenten. Por ejemplo, vinos. Para obtener un kashrut del vino hay que tener una supervisión del momento de la cosecha hasta el embotamiento y ninguno que no es judío ortodoxo que guarde el Shabbat no puede tocar ni siquiera los barriles. Hace un año, le voy a enviar las fotos, yo hice un tour con los diplomáticos extranjeros a uno de los viñedos acá en Israel, Carmel Mizrahi, muy conocido, y nos hicieron un tour dentro de la planta. Pero al lado de nosotros estaba un oficial de kashrut que no permitía que nadie de nosotros, especialmente las damas, excúsame, tocaran ni siquiera los barriles inmensos. Eso porque nos dijo que al solamente tocar con un solo dedo el barril, se contamina toda su producción. O sea que de una vez yo diría que ese tipo de productos ni intentan de buscar kashrut. Hay productos que es muy sencillo. Puede ser tan sencillo que el rabino local pasa por la planta, ve el proceso de producción, entiende que no es no hay riesgo de entrada de material que no es kosher. Por ejemplo, sales que están forrados con una capa animal o lo que sea, y la autoriza con una firma y un cheque también, no se olviden de eso. Entonces, son productos sencillos, pueden hacerlo así, por ejemplo, comida conservada. Hay que recordar que en Israel el kashrut es lo que se vende en la mayoría, en los 60% de los supermercados, pero existen todavía unos 40% que no le importa el kashrut en totalidad. Mayormente son los árabes y los rusos. Pero dentro de lo que es el judío tradicional, secular, como su humilde servidor, a mí no me importa tampoco el kashrut. Si tiene el sello o no tiene el sello, me da lo mismo. Ese para mí no agrega ningún tipo de valor al producto. Y como yo, existen muchas personas. O sea que si quieren comenzar, no hagan la inversión en búsqueda de kashrut y váyanse al mercado que no guarde el kosher. Si llegan a un momento que ustedes ven que llegaron a un límite que no les permite vender por encima de ese nivel, ya es el momento de pensar en el kashrut. Excelente. Te saco un poco del tema gastronómico y me voy a algo un poco más general. ¿Qué hacemos cuando tenemos una idea, porque tenemos un producto, una empresa, etcétera? Tenemos ahí la idea, pero no sabemos cómo salir del kilómetro cero, o como decimos en Argentina, salir del punto muerto. Entonces, ¿cómo arrancar? ¿Quién me puede asesorar? Hay cámaras de comercio, por ejemplo, la Cámara Israel Latinoamérica, donde vos trabajaste, está la Cámara Israel Argentina, está la Cámara de Comercio de Tel Aviv. ¿Cómo aprovechar estas organizaciones de la mejor manera posible? ¿Dónde buscar asesoramiento si yo quiero generar una ronda de negocios en Israel?
bueno, ¿cuáles son los instrumentos o las herramientas que uno puede usar para dar ese primer paso, para salir del estado cero y empezar a encaminar su negocio? Voy a comenzar relatando un poquito los intereses de cada una de las instituciones que ustedes mencionaron. Está la Cámara de Comercio Argentina-Israel, de mi amigo Mario Montoto como presidente, y la directora general Janina Cohen, que están haciendo un buen trabajo. Su mayor trabajo es vender, exportar productos argentinos a Israel, aunque una gran parte del trabajo es de Israel hacia Argentina. Al igual como existe la Cámara Israel-América Latina. La Cámara Israel-América Latina está saturada con exportación únicamente. O sea, la mayoría de los miembros, las personas que pagan la membresía anual, son exportadores. Y la mayoría de ellos son exportadores de B2B, de productos de empresa a empresa, y no de empresa a consumidor. O sea que el interés y el conocimiento que existe hoy en la Cámara de Comercio Israel-América Latina no le va a ayudar muchísimo. Está la Asociación de Industrias, que su rol es tener más exportación de productos industrializados israelíes. Está el Instituto de Exportación, que su trabajo otra vez es empujar productos, exportar productos y servicios desde Israel hacia afuera. Y la Cámara de Comercio de Tel Aviv, que es una de 5 cámaras de esa naturaleza que existen en Beersheba, en Haifa, en Jerusalén y creo que una más, están representando a los exportadores e importadores entre todo. Pero hoy en día, especialmente en la época del COVID, están también trabajando únicamente en lo que es tratar de conseguir algún tipo de subsidio o de sustento o de un aporte a los pobres que no están ganando en ese momento nada. Y estoy yo, que estoy siempre a sus servicios. No soy sector gobierno, el Instituto Diplomático es de mi propiedad, es 100% privado. Y mi trabajo es servir de puente diplomático, comercial y tecnológico entre el mundo e Israel. Entonces, estoy acá para ayudarles. Ahora, ¿cómo comenzar? Yo sé que la naturaleza de cada uno de nosotros es ir y buscar directamente al cliente final y pensar cómo llegar a él. Yo diría que si ustedes buscan una forma más eficiente, se puede pensar en la siguiente forma. Y eso está relatado en mi libro, El Emprendedor Orientado a Clientes, que mencionó Pamela inicialmente. El libro está en Amazon, en inglés, The Customer Oriented Entrepreneur. El sistema funciona así. Antes de comenzar, yo hago un estudio de mercado. Como no soy un académico, soy muy práctico. Mi estudio de mercado iría hacia una dirección muy sencilla. Busco 4 elementos básicos en el mercado blanco que tengo, en este caso en Israel. Y esos son jugadores principales, competencia, regulaciones y barreras al comercio. Me explico. Lo que es jugadores principales son las empresas que importan o usan productos similares a lo mío. Intentar de entender más o menos cuál es su tajada de mercado, qué parte del mercado están abarcando, qué parte del mercado están dejando de servir. Muchas veces tenemos un mercado que parece que ya está lleno, pero encontramos lo que llamamos non-customers, una parte de clientes que nunca estaban en nuestra mapa de clientes potenciales y se puede venderle mucho. Por ejemplo, hace muchos años yo era gerente general de fábricas de joyería en la República Dominicana
y necesitaba cierto tipo de fresas, fresas para cortar dentro de del oro, para poder insertar diamantes, montar diamantes adentro, y se me acabó todo lo que tenía. Y de repente encontré un mercado que utilizaba ese mismo tipo de producto que no sabía de él, y fue los depósitos dentales. Les puedo comentar que en una sola noche yo vacié todos los depósitos dentales de la República Dominicana de sus productos. ¿Por qué? Porque es el mismo producto, pero con un mercado distinto que nadie sabía que existía. Es una exploración de un mercado nuevo. Entonces, voy primero y busco quiénes son los jugadores, los actores principales de ese mercado. Luego voy a buscar quiénes son mis competidores. ¿Qué otros exportadores están exportando productos similares a lo mío? No necesariamente de Argentina, puede ser que haya un colombiano que está vendiendo lo mismo. Luego están las regulaciones. En Israel hay unos marcos legales muy fuertes y regulaciones que vienen de diferentes ministerios. Muchos son demasiado arbitrarios y lamento decirlo, pero son dificultosos. Y son Ministerio de Defensa, Ministerio de Economía, Agricultura, Sanidad, etc. Muchas veces también lo que es kashrut está entrando como parte de los órganos que están limitando. A veces las regulaciones nos están ayudando. Por ejemplo, cada uno de nosotros está obligado a andar en su coche con un chaleco amarillo porque alguien convenció al Ministerio de Transporte que es necesario tener ese tipo de chaleco en el vehículo para cada conductor. Seguramente que inicialmente alguien tenía un gran cargamento de esa tela amarilla fea que no sabía qué hacer con ella. Y de hecho, esa regulación no afecta a todos. Y cuarto, son barreras al comercio. Hay muchísimos tipos de barreras. Parte de ellos son barreras arancelarias, o sea, el arancel, el impuesto de aduana que estamos pagando. Otros son otros tipos de impuestos. Y muchas veces hay barreras que no son barreras arancelarias, que se llaman barreras no arancelarias. Son algunos tipos de trabas que se ponen por encima de una producción específica, que puede ser un ad valorem, un impuesto extraordinario sobre un tipo de producto, o límite o una cuota específica para importación de cierto producto. Por ejemplo, si yo quiero importar huevos a Israel, no creo que me van a permitir por encima de una cantidad muy limitada, y es solamente después de agotar la producción local de huevos en el mercado israelí. Entonces, esos son los cuatro componentes que tenemos que ver. En el estudio, le confieso que no tomaría más de 2 días hacer ese estudio, y si lo hacen de forma suficientemente efectiva, van a flotar varios datos muy interesantes. Primero, clientes potenciales. Segundo, política de precios y precios de los productos. Ustedes van a entender quizás los márgenes de beneficios que existen en ese mercado, y van a entender qué es lo que está moviendo el mercado. Esa es la parte que tiene que ver con el estudio. Segundo, en lugar de irse hacia el cliente final, váyanse en búsqueda de un distribuidor potencial. Ustedes pueden negociar con varios y pueden de hecho cerrar negocios con varias personas. Yo no soy muy amigo de las exclusividades. Yo creo que la exclusividad es una arma de doble filo y nos puede afectar en formas que no queremos tener de ninguna forma. ¿Por qué? Porque si doy una exclusividad a una empresa y ellos no producen los resultados que yo esperaba, podemos sufrir daños sustanciales para la empresa porque no vamos a vender en ese mercado. Otra razón puede ser que si yo asigno un distribuidor en un segmento de mercado, su especialidad es tal que le permite vender bien en ese segmento, pero no en otro.
Voy a dar un ejemplo. Yo asigno un distribuidor para vender mi producto, mi software, por ejemplo, al sector corporativo, a las empresas. Pues es muy probable que el distribuidor que encontré que sabe vender al sector corporativo no sabe vender al gobierno, porque vender al gobierno requiere un ADN distinto del vendedor. Y seguramente que el mismo que sabe vender al sector corporativo no sabe vender al detalle, a las tiendas, a los supermercados, a los canales convencionales de venta. Y es muy probable que con una pequeña alteración del producto yo puedo llegar a diferentes segmentos. Por ejemplo, si volvemos otra vez al ejemplo de lo que es la crema de leche, el dulce de leche. Dulce de leche puede venderse en frascos de 200 mililitros o 250 gramos o lo que sea, medio kilo o lo que sea. Pero puede ser que hay un segmento muy interesante que es venta a las fábricas de comida. Pero el vendedor que sabe tocar las puertas de los supermercados no sabe cómo llegar a las fábricas, no tiene contactos en las fábricas. Por eso digo que no vale la pena tener exclusividad de ninguna forma. Pueden segmentar el mercado e incrementar los resultados en cada uno de esos segmentos. Ahora, cuando ustedes van a buscar el distribuidor potencial, lo que hay que hacer con él es venderle un sueño, de hecho, ¿sí? Usted, mi querido distribuidor, puede enriquecerse solamente en vender mi dulce de leche. ¿Por qué? Porque estamos haciendo un estudio de mercado. El estudio de mercado muestra que la capacidad israelí es de tantas toneladas al año. Hay una demanda no satisfecha de 40% de ese monto. Con esa venta usted puede ganarse tanto dólares por año. Una vez ustedes encuentran ese distribuidor potencial, toda la carga regulatoria y desarrollo de mercado, de introducción del producto y de los impuestos y del flete y el seguro cae encima de sus hombros. Es parte de su riesgo comercial y no tiene que ser la suya. ¿Sí? O sea, traten de cargar todos estos costos fuera de lo que es el producto encima de los hombros de sus distribuidores. Los distribuidores son mujeres y hombres de negocios, saben tomar riesgos, conocen el mercado de destino mejor que ustedes y saben cómo lidiar con ese tipo de producto. Muchas veces, inclusive, ellos tienen la forma de buscar la vuelta para salir de una situación que es dificultosa. Otro ejemplo acá. Hace muchos años yo vendía dispositivos para computadoras. Para esos dispositivos tenía que comprar tarjetas de memoria, eran tarjetas de ese tamaño, tarjetas electrónicas, todo el mundo lo conoce, lo que se llama circuito impreso. El circuito impreso se considera como un producto terminado y el arancel era en ese momento 60%, si no me equivoco, o algo así, un porcentaje alto. En una de las importaciones, por error, colocamos en lugar de circuito impreso, circuito integrado. Y el arancel se bajó a cero, porque el circuito integrado se considera como una materia prima y no como un producto acabado. Entonces, muchas veces su distribuidor tiene que ser inteligente, suficientemente inteligente para saber ese tipo de agujeros o lagunas que existen en la ley para penetrar el producto con un margen de beneficio más alto para él. ¿Ok? Buenísimo, súper claro y detallado. Te llevo ahora al campo de la tecnología, que es lo que a todos nos llama tanto la atención de Israel y hay muchas preguntas al respecto. Y quiero leer dos que nos están haciendo ahora. La primera es si existe una cámara u organización para la compra de servicios de desarrollo de software o los clientes potenciales hay que buscarlos uno por uno. Y la segunda es
Vos hablabas hace un rato del tema fintech. ¿Qué posibilidades habría de formar alianzas de desarrollo con empresas de Israel? Si ves con posibilidades esto de hacer un partnership entre empresas o startups argentinas o latinoamericanas con israelíes. Voy a comenzar con la primera pregunta. Sí, existen mapeos de los startups en Israel. Existía, hoy está un poquito, no está tan al día. Hay un sitio llamado Mapped in Israel, mapeadoenisrael.com, que tenía todos los startups registrados sobre un mapa, muy fácil para orientarse. Un punto interesante es que el hijo de Eduardo Edelstein, Ilan Edelstein, intentó de duplicar el modelo en Buenos Aires y luego tuvo que dejarlo, pero fue una excelente idea. Creo que si alguien de ustedes puede levantar un mapeo de los startups en Argentina, puede ser una idea excelente. Parte de ese trabajo ya está hecho. Existe otro motor de búsqueda muy interesante que se llama startupnationcentral.com. El Startup Nation Central tiene un portal derivado llamado Finder y es muy cómodo de trabajar. Se puede colocar el nombre de la empresa o la etiqueta, el tag de la industria, por ejemplo, FinTech, y buscar las empresas ahí. Y ahí se puede ir filtrando más y más y más por tamaño de empresa, por la edad, si tienen un producto maduro o no, cuántas personas tienen, qué lenguaje de software, cuánto dinero han levantado hasta ahora, etc. De todo modo, yo tengo muchas relaciones de trabajo con Startup Nation Central y si requieren mi ayuda en búsqueda de una empresa en particular, estoy a la orden en eso también. La segunda parte sobre las alianzas. Tenemos varios niveles de alianza. El nivel más básico es relaciones de compra y venta. O sea, una empresa argentina, por ejemplo, la empresa tuya, Pamela, requiere un software de gestión de máquinas ATM. Lo busca acá en el mercado local, en Israel, o sea, haciendo lo que llamamos scouting, búsqueda de tecnología, encuentra un proveedor de ese tipo de solución, llega con él a un acuerdo de distribución, recibes de él licencias o productos y le venden en el mercado local. Sencillo. Es al igual como la compra de producto de la venta, solamente que el producto no pasó por aduana. Segunda opción es contratación de una empresa israelí para desarrollo de un producto específico o de modificación de un producto existente. Por ejemplo, el mismo producto de gestión de las máquinas ATM, quizás hay que hacerle un tipo de labor, de agregarlo a un módulo para adecuarlo a un sistema local. También ustedes pueden contratar a la empresa israelí. Regularmente hay un pago por ese tipo de servicio. Esa es la parte de Israel hacia Argentina. La otra parte es exportación de un software de Argentina a Israel. Lo veo menos viable, pero posible, especialmente si ustedes tienen una especialidad en un segmento específico. Por ejemplo, Chile tiene una excelencia en lo que es fondos de pensión y su sistema de fondos de pensión es mucho mejor elaborada que el mercado israelí. Argentina tiene una especialidad en todo lo que tiene que ver con gas natural comprimido, que Israel no lo tiene, no tiene un marco de ley ni siquiera. Ese es un conocimiento y es quizás inclusive software de gestión de ese sistema. Ustedes lo tienen, nosotros no lo tenemos. Quizás se puede hacer una adaptación del software argentino a Israel. Ahora vamos a la tercera opción, que es todavía más interesante. Una empresa argentina
que paga a sus empleados en pesos devaluados, puede vender sus servicios de desarrollo a una empresa acá en Israel. Por ejemplo, si yo tengo una fábrica, una empresa de software educacional y quiero agregar contenido a mi software, yo puedo contratar a algunas de las empresas de ustedes para crearme ese contenido. Yo trabajé para una empresa de desarrollo de software educativo y contraté a la empresa chilena Arquimed y a su subsidiaria Efecto Educativo para crear para mí contenido. Es un negocio bueno para todas las partes porque el costo de producir en América Latina es mucho inferior al costo israelí. Pero le puede dar un caramelito adicional por encima de eso. Entre el Ministerio de Ciencias de Tecnología y Tecnología argentino y la Autoridad de Innovación israelí hay un acuerdo de lo llamado I+D conjunto, que significa que si hacemos un proyecto de investigación y desarrollo conjunto entre los dos países, cada una de las partes puede disfrutar de un subsidio de su gobierno. Vamos a hacer un ejemplo práctico. Mi empresa de desarrollo de software educativo está contratando la empresa de Valeria para producir un contenido en castellano o un contenido adicional para mi software. Valeria me está facturando $50,000 por esa labor. Yo voy a mi autoridad de innovación y recibo un 50% de ese costo como un subsidio de un fondo bilateral que existe entre las naciones. Valeria tenía un costo real de $30,000. Si ella va con su hoja de costos, nómina y gastos adicionales al Ministerio de Ciencia y Tecnología, ella puede cobrar hasta un 50% de sus costos. O sea que es un negocio de ganar-ganar entre nuestras compañías. Hemos corrido ese sistema durante varios años de lo llamado I+D conjunto, pero la verdad no hemos logrado mucho éxito con eso, especialmente porque no encontramos, existen muchas brechas entre el empresario latino e israelí. Hay un poco de desconfianza. ¿Cómo voy a sacrificar mi código fuente y entregarlo a un latino que no conozco? Me lo van a piratear, etcétera. Entonces hicimos un downgrade de ese sistema hace como 2 años, 3 años casi. Y el downgrade se llama adaptación de producto. Mediante la cual yo puedo producir mi producto acá en Israel, pero voy a tener que localizarlo a castellano. Entonces contrato otra vez a la empresa de Valeria. Por favor, Valeria, en lugar de hacerme todo el trabajo de crear ese módulo, solamente agarra lo llamado Localization Kit y tradúceme el software del inglés al castellano. Adaptación de producto es también preparación del producto hacia el marco legal o el marco contable del país de destino. Porcentaje de impuestos distintos. Por ejemplo, en Argentina en Brasil existen una serie de impuestos muy complejos que van desde impuestos estatales, federales, de ciudad, aduana, etcétera, y todo ese complejo es lo que nos convierte el escenario en un escenario tan complejo y solamente una empresa local la sabe hacer. La adaptación puede ser también para un marco legal distinto. Por ejemplo, si mi producto está vendido en Israel bajo un cierto régimen, quizás en México lo van a querer vender bajo régimen de franquicia, que hay que preparar el producto de acuerdo a ese marco legal. También ese tipo de localización y adaptación de producto le puede dar los beneficios de I+D conjunto con los subsidios del 50% de cada una de las partes. Si tienen la opción de hacerlo, es un dinero que ustedes están dejando de ganar.
chequean conmigo, vamos a ver cómo podemos cosechar ese dinero. Muy bien. Sí, desde ya hacer hincapié en la posibilidad de, desde Argentina o Latinoamérica, prestar servicios de desarrollo de software en general, que, bueno, acá, como comentabas, los sueldos están bajos con relación a lo que es el mundo, y sobre todo el primer mundo, y eso muchas empresas ya lo están haciendo en Argentina desde hace muchísimos años, así que, bueno, a lo mejor tener muy presente eso como una oportunidad. Sabes que una persona hizo una pregunta vinculada con el tema de Smart Cities e Industria 4.0, que a lo mejor está bueno tener tu opinión en esto. Esta persona nos comenta que forma parte de una startup orientada a soluciones para Smart Cities, Industria 4.0, y pregunta qué contactos recomendás hacer en Israel. El objetivo es poder hacer negocios allá o relacionarnos con los actores del ecosistema emprendedor de allá, ya sea incubadoras, inversores o empresas que hagan esto mismo. ¿Qué te parece este tema? Recuerden, Israel no es un país productor de los dispositivos, tanto de ciudad segura o ciudad inteligente, al igual como los dispositivos relacionados con Internet de las Cosas, que se están usando mucho en Industria 4.0. Todos esos productos los compramos localmente, compramos del Oriente Lejano, y muchas veces los productos ni siquiera pasan por Israel, sino llegan directamente al país de destino para ser instalado ahí. O sea que la parte de israelí es en el diseño, conceptualización e integración de proveedores. El concepto de seguridad que está alrededor de lo que es ciudad inteligente, ciudad segura, es la parte más interesante y más importante al momento de arrancar con el proyecto. Yo creo que, primero creo que la parte argentina va a querer reducir sus costos. Un estudio de mercado muy completo, un mapeo de las necesidades que lo harán los argentinos, puede ahorrar mucho en el tiempo de hacer los estudios. Les puedo comentar que uno de los proyectos que yo participé en lo que tenía que ver con seguridad fue con saneamiento de la Policía Nacional de uno de los países de Centroamérica. Solamente el ticket de la encuesta, de la investigación inicial, está valorado en $400,000. Por eso fue que perdimos también el proyecto. El proveedor que lo ganó, todo el proyecto terminado costó menos de ese monto. O sea que el costo israelí de hacer ese tipo de análisis es muy elevado y a veces es deal breaker o deal killer. Entonces, traten de hacer toda la parte inicial ustedes ahí. Traten de venir con la información mejor elaborada y hecha para poder hacer el estudio en Israel de forma remota, sin tener que viajar mucho. Hoy viajar es más complejo que nunca y vale la pena hacerlo. Ahora, en Israel existen varios formatos como hacerlo. Primero, en el Instituto de Exportación hay una sección del HLS, del Homeland Security, que incluye además también la parte que tiene que ver con Safe City, Smart City. En la parte de Industria 4.0 tenemos la Autoridad de Innovación, que también tiene un pequeño capítulo relacionado a Industria 4.0. Y en Industria 4.0 quiero también ponerles un pequeño tip. No traten de reinventar el mundo ahí, porque la gran mayoría de las soluciones que ustedes van a querer inventar ya existen. Como decíamos, cuando nosotros inventamos algo, los alemanes ya lo inventaron hace 2 años y los chinos lo venden a mitad de precio. Y no quiero que eso sucederá con ustedes también. Entonces la idea es, vayan a lo que ustedes conocen y saben hacer mejor. Y me refiero a lo que es implementar innovación en las industrias tradicionales. O sea, si
sus papás tienen una fábrica de zapatos vieja, introducir tecnologías modernas adentro es solamente asunto de una poca inversión, no poca inversión, pero el retorno sobre esa inversión es altísimo. Si en la fábrica de zapatos tengo una serie de personas especializadas en el corte de los pieles para los zapatos, y yo logro de contratar desde Israel, desde la ciudad de Rishon LeZion, por ejemplo, una maquinaria para el corte automático, o sea, una máquina con una visión artificial, o sea, una rayo láser que va antes del láser de corte, que está viendo y leyendo la piel que está enfrente. Si hay un defecto, o sea, un producto natural regularmente tiene defectos adentro, entonces sabe desviar ese tipo de problemas y producirnos pieles limpios con una eficiencia mucho más elevada de cualquier uso humano. Solamente después de varios meses de uso, la inversión está cubriendo a sí misma. Eso es lo que es implementación de tecnologías modernas y de innovación en la industria tradicional. ¿Quieren continuar así? Por favor, Pamela. Perfecto. Bueno, si te parece, vamos a ir pasando a la última pregunta, más que nada porque ya estamos un poco pasaditos de tiempo. Igual después a la gente le vamos a dejar tu dato de contacto para que puedan seguir investigando sobre todos los temas que les interesen. Y esta pregunta es, ¿los productos de cosmética y perfumería tienen que ser aprobados en el Ministerio de Salud de Israel, aunque ya estén aprobados en el país de origen, como será Argentina? Y aprovecho para vincularla un poco con otro tipo de productos, no solo de perfumería y cosmética, sino puede ser alimenticios o todo tipo de productos que requiera de una aprobación. Si ya teniendo esa aprobación en el país de origen, la van a volver a necesitar en Israel. La respuesta es sí. Inclusive si ustedes tienen CE y FDA en sus productos, eso no es suficiente, hay que pasarlo por Sanidad acá, por el Ministerio de Salud aquí. Son muy rigurosos y peor que las condiciones de la entrega, también están las condiciones del embarque y de almacenamiento. O sea, ustedes tienen que probar con ciertos productos la cadena de frío que se mantuvo desde la salida de la fábrica hasta que llegó al cliente. En ciertos productos es todavía mucho más complejo y hay que ver cómo ustedes pueden desviar, o no desviar, perdón, mitigar ese tipo de problemas. Vuelvo a la recomendación, dejen que su importador o su distribuidor local trabaja con todos esos asuntos. No pueden ustedes manejar eso, le va a ser muy, muy difícil desde la Argentina. Bien, clarísimo. Bueno, Gabriel, nuevamente agradecerte. La verdad es que nos has dado un montón de información que es súper útil y creo que mucha gente, bueno, desde ya quedaron preguntas que no pudimos hacer y además de eso me imagino que mucha gente se le habrán despertado muchas preguntas más, así que quería darte nuevamente la palabra para que puedas cerrar, despedirte de la gente y dejar tu dato de contacto o cómo la gente puede llegar a vos para seguir investigando. Gracias, Pamela. Primero quiero darles a ustedes las gracias por la fina atención. Llegamos en un momento a 80 personas en línea, que un domingo a esta hora es un buen logro. Les felicito, chicas, por su gran labor acá. Llevo varios programas que pueden ser interesantes para ustedes si quieren pensar otra vez fuera del cajón. Llevo 3 programas de aceleración de negocios, capacitación de aceleradores, etc. Se puede hacerlo a nivel nacional, provincial o regional, inclusive municipal, si ustedes lo quieren, donde podemos llevar 5 jugadores. Nosotros podemos ayudarles a hacer un negocio con 5 jugadores principales
para tener un proceso de aceleración muy bien definido y exitoso. Esos son los emprendedores, el gobierno, la industria, la academia y el capital. Nosotros sabemos trabajar con los 5 y ayudarles en la creación de un ecosistema de innovación. ¿Cómo les parece si hacemos adentro de Kuja o adentro de la comunidad judía un ecosistema de innovación judía argentina únicamente para nosotros? Me refiero a un tipo de sistema o un tipo de acelerador que lo hacemos en conjunto. Nosotros podemos brindar el know-how, ustedes pueden traer los startups. Los beneficios de esos son inmensos. Pueden aportar y ayudar a los argentinos a llegar a un nivel mucho más elevado de lo que ustedes están entendiendo, y el vínculo que ustedes tienen tanto con Israel como a través de la red nuestra hacia Europa puede ser muy exitosa. Les voy a dar un ejemplo de un proyecto similar que estamos haciendo en diferentes países. Ahora mismo estoy haciendo pilotos en Myanmar y El Salvador. Pero antes de eso hemos tenido muchos proyectos exitosos en Europa. Soy parte del grupo, Pamela mencionó, de Gold Venture Incubator, Gold Venture Investment, en lo cual sabemos cómo organizar ese tipo de aceleradoras. Ese tipo de aceleradoras es la forma más rápida y eficiente de tener un startup marchando. Tenemos un proceso que puede llevar de 90 días desde la idealización de la idea, de la conceptualización de la idea, hasta el proof of concept, prácticamente lo que se llama el prototipo en la mano. Y nosotros le podemos llevar y ayudar en el proceso, comenzando desde la primera etapa con un comité de go, no go. O sea, si el producto sirve o no sirve, qué es lo que hay que modificar, mejorar para que sea apto para el mercado. Ayudarle con las negociaciones con los otros actores que mencioné, los otros 4, para obtener financiamiento, para obtener lugar, para obtener ayuda de la academia, patentes, laboratorios, etcétera, y para también reclutar la industria para que nos ayude en eso. Luego en el proceso les vamos a juntar a través de eventos virtuales internacionales con otras empresas que pueden participar, sea como capital accionario de los startups, o como clientes o como proveedores de parte de los componentes que necesitan. Y una vez terminado, podemos ir hacia el próximo nivel, que es la economía en escala. O sea, en lugar de vender en Misiones o en Santa Fe, ¿por qué no vender internacionalmente la misma capacidad instalada? Entonces, esos son parte de los puntos que podemos llevar y hacerles conocer. Yo creo que solamente con la creación de una incubadora como valió la pena toda esa hora y pico que estamos hablando acá juntos. Otra vez, mi nombre es Gabriel Hayón, mis datos están a su servicio, estoy a la orden de cada uno de ustedes. Si quieren, pueden comunicarse conmigo. La forma más eficiente regularmente es vía WhatsApp. Me imagino que Pamela le va a facilitar mis datos. Y otra vez, gracias por la fina atención. Muchas gracias a vos, Gabriel. La verdad es que nos quedamos pensando en esta idea que nos planteás. Desde ya todos bienvenidos a ponerse en contacto con nosotros o con vos para ir pensando en este tema. Y bueno, finalmente darle la palabra a Eva, nuestra Shliha. Pame, perdón un segundito, voy a interrumpir. Primero, gracias Gabriel de nuevo. Ahí están preguntando sobre los datos de contacto. Nosotros les vamos a mandar un mail mañana agradeciéndoles por la participación en el evento, y ahí vamos a incluir el teléfono de WhatsApp de Gabriel para que puedan contactarlo. Gracias Gabriel y gracias a todos de nuevo. Eva, sí, te dejo, perdón que me metí un segundito.
Bueno, Gabriel Jayón, muchas gracias por una charla muy interesante y muy detallada. Aprendimos cómo hacer negocios desde Argentina y América Latina hacia Israel. Un tema muy interesante y importante, especialmente en estos días. Gracias por hablar con nosotros desde Israel. Estamos acercando a la medianoche, así que te agradezco mucho por tu participación. Gracias a todos los participantes en esta charla. Espero que la encontraron útil y interesante. Gracias a todos los voluntarios de Dorem Shech y especialmente a Paola Kamsen, la presidente. Como saben que Kuja Keren Hayesod en Argentina es el puente entre la comunidad judía argentina y el Estado de Israel. Y como siempre, también en estos días, en estos tiempos complicados, estamos apoyando al pueblo de Israel. Les invito a ser parte de estos proyectos importantes y ayudar a los judíos argentinos que quieren hacer aliyá a Israel. Ahora compartimos una pantalla para hacer a quien que quiere hacer su aporte ahora. Igualmente, ustedes, como dijo Paola, van a recibir un email con más información sobre Kuja y nuestros proyectos, en donde también pueden hacer su contribución. Quiero también decir que cada aporte es importante y puede cambiar las vidas de nuestros hermanos, de nuestro pueblo. Juntos hacemos la diferencia. Kol Israel Arevim Ze La Ze. Buenas tardes y muchas gracias.